Lo que llamamos locura en realidad es una ruptura de la narración colectiva. Que somos animales sociales y que necesitamos el amor y el apoyo de los otros. Y que la falta de amor nos vuelve literalmente locos. La palabra locura es una palabra muy mal usada y además muy poco precisa, ¿no? Tendemos a utilizarla a troche y moche sin saber muy bien qué decimos. En general, cuando hablamos de locura más o menos seriamente, de lo que estamos hablando es de los trastornos graves mentales, es decir, de la psicosis, ¿no? de la esquizofrenia, de trastornos verdaderamente graves, cuando la gente pierde el control sobre sí mismos. A eso llamamos locura. Pero, por otro lado, los trastornos mentales son una amplísima gama de trastornos mentales, que van desde cosas más leves, como por ejemplo los trastornos, las crisis de pánico, de angustia, los TOC, a una psicosis crónica que es una enfermedad gravísima. La OMS decía que, antes de la pandemia, dijo que el 25% de la población del mundo iba a tener antes o después un trastorno mental. Yo creo que es una cifra súper conservadora, pero claro, ¿qué quiere decir esto? Que es que todo el mundo o bien va a tener un trastorno mental. Yo, por ejemplo, ya lo he tenido porque he tenido trastornos de pánico de los 16 a los 30. O bien lo va a experimentar alguien absolutamente cercano, que son tus padres, tus amigos, tus hermanos, tus amantes. Pongamos que la cordura la gente la entiende como sinónimo de normalidad y que la normalidad es otra mentira. Nos venden la idea de normalidad como si fuera un sinónimo de lo más habitual, de lo que todo el mundo hace, pero es mentira. En realidad, normalidad viene de norma, ¿no? De normativa, de un marco de obligatoriedad de comportamiento, ¿no? Que además varía dependiendo de las culturas, dependiendo de las épocas, y que desde luego no es mayoritariamente ejercido esa normativa. En la Universidad de Yale, de Estados Unidos, una de las mejores del mundo, en 2018 hicieron un estudio que concluía esto, que la normalidad no existe, que llamamos normalidad a la media estadística de la enorme diferencia de posiciones que los seres humanos tienen frente a un punto concreto y determinado, ¿no? Así que, en primer lugar, esas medias estadísticas ya son artificiosas. Todos, absolutamente todos, somos divergentes en algo. Unos muchos más, otros mucho menos. Unos son mucho más raros, otros un poquito raros. Pero el normal no existe. Pasa algo terrible, que la gente llega a desarrollar de tal manera una ocultación de su natural rareza o de su natural peculiaridad que termina en la represión clínica, es decir, termina sin saber que es así. Termina ignorando cómo es y eso crea un dolor social enorme e innecesario, porque vuelvo a repetir, la diferencia no es patológica. ¿Cuándo se convierte la diferencia en patológica? Pues cuando no puedes controlarla, cuando te quita libertad. Siempre me he planteado una duda y que se le ha planteado a expertos, a neurocientíficos, neuropsiquiatras y no han sabido responderla, y ¿es mejor un diagnóstico o no? Entonces, por ejemplo, a gente joven, ¿es mejor que le diagnostiquen de algún modo algún tipo de comportamiento que les hace sufrir o no? Y es difícil llegar a una conclusión porque, por un lado, a veces ese diagnóstico serena mucho, te hace sentir que no estás solo, porque lo que llamamos locura en realidad es una ruptura de la narración colectiva. Te sales de la narración colectiva y llegas a un tipo de soledad, la soledad psíquica, que no tiene absolutamente nada que ver con lo que entendemos por soledad, y que es la sensación de que te has ido de la especie humana, de que eres el único individuo que siente de esa manera tan torcida, que se siente así, te crees que eres un marciano flotando en el cosmos, ¿no? Entonces, un diagnóstico ante ese grandísimo dolor psíquico de esa soledad extrema, pues a veces te pone en contacto con los otros, te baja la tierra, te serena, yo lo he visto, ¿no? Pero por otro lado, a veces esos diagnósticos, sobre todo en gente muy joven, y muchas veces incluso diagnósticos erróneos, que por qué no, estamos en un terreno muy frágil, pues también es una cárcel, ¿no? Es como la profecía autocumplida, tú eres así y entonces ya vas a ser así toda la vida, ¿no?
Así que creo que en el sistema médico que se dedica a la salud mental no han llegado tampoco a una conclusión en esto, y creo que lo que hay que tener es una gran escucha de lo que está pasando con la persona, ¿no? Para ver qué es lo más favorable en ese momento, para tamizarlo, para decir también, para enseñar que ese diagnóstico no es irreversible, etcétera, etcétera, ¿no? Si es que se da. Estamos en un momento grave, además, en el mundo, de falta de mirada hacia el otro y de falta de escucha del otro y de falta de ese impulso esencial, ¿no? de empatía y de curiosidad humana, que es hacer un viaje al otro, a los otros, ¿no? Decía Einstein que para ser buen científico tenías que pensar al menos 10 minutos al día lo contrario de lo que piensan tus amigos. Para ser buen científico, para ser buen ciudadano, para ser buena persona, ¿no? Y sin embargo todo lo que vivimos va a lo contrario. Va a la atomización del pensamiento, va al sectarismo. Vivimos en una cultura ahora mismo de subida de las ideologías del odio, que se basan en el enfrentamiento. La gente, además, con las nuevas tecnologías es aterrador, porque los algoritmos no hacen más que enviarnos las cosas, aquellas cosas con las que estamos previamente de acuerdo y que nos interesan. Entonces ya no escuchamos nada que no esté dentro de lo que ya hemos rumiado, ¿no? Y llegas a esa falacia de conocimiento tan total que crees que lo que tú ves del mundo y lo que tú piensas del mundo es el mundo. Y esto lleva no solo a un desconocimiento terrible de lo que es la vida, esto lleva a enfrentamientos y puede acabar llevando a mucha sangre y mucho dolor. Fíjate que he dicho que la enfermedad mental es una enfermedad más del cuerpo, y esto se ha sabido siempre, desde Aristóteles, desde los griegos, pues se sabía que era una enfermedad del cuerpo, pero de repente, hace un par de siglos, ese conocimiento desapareció y empezó la enfermedad mental a ser algo enigmático que le salía al ser humano de no se sabe dónde, con lo cual eso culpabilizaba mucho más a los seres humanos. Y yo creo que ese momento en que perdimos ese conocimiento coincide con la industrialización, justamente. Porque en la industrialización, con los horarios, con los turnos, no se podía tener gente que tuviera trastornos mentales que pudieran adaptarse de una manera mucho peor a esa trituradora, ¿no? Que es la producción y la producción industrial y ese impulso hacia la producción constante, hacia ser productivos constantemente. Así que eso no ha hecho más que incrementarse, y eso es una de las grandes formas de alienación contemporáneas, claro. O sea, eso nos quita la posibilidad de reflexionar y de entendernos y de ser nosotros. El ser humano es sobre todo narración, ¿no? Somos palabras en busca de sentido. Y creemos, por ejemplo, que recordamos, ¿no? Que tenemos una memoria, pero es un cuento, y es un cuento, nuestra memoria es un cuento, y es un cuento en construcción, que vamos cambiando, ¿no? A medida que crecemos. Yo a veces hablo con un hermano de cosas que hemos vivido los dos de pequeños, y los padres de mi hermano no son los míos, ¿no? Decía Epicteto que lo que le afecta al ser humano no es lo que le sucede, sino lo que se cuenta de lo que le sucede, ¿no? Y por eso, precisamente, hay tantas terapias que se basan en el cambio de narración. Tú cambias la narración de tu vida y eso te cura o te mejora de alguna manera. Y estas narraciones individuales se enhebran con las narraciones colectivas. El mandato de la normalidad, que son mandatos excluyentes. Cuanto más avanzada sea una democracia, más normalidades alternativas pueden ser más o menos aceptadas, pueden ser vividas y escogidas, ¿no? Esto hace que sea menos asfixiante, ¿no? Esa sensación del dolor social por no sentirte del todo dentro del mandato de lo que uno debe ser, ¿no? Bueno, como somos narración, que he dicho antes, ¿no? El ser humano es palabra en busca de sentido, pues se han hecho algunos experimentos muy interesantes, por ejemplo, en memorias, en que la gente mayor escriba memorias. Entonces, esto parece ser que justamente que la gente mayor sea capaz de, con una ayuda, les ponen un ayudante y tal, para que lo pueda escribir y tal, capaz de
hacer un relato de su vida consolador, eso les cambia la vida. Es que cambiar el relato te cambia la vida. Entonces, la escritura, digamos, de urgencia, que no sería la que yo practico, ¿no? Sino esa escritura de urgencia que es el diario. La escritura de urgencia que es incluso una carta, que a lo mejor ni la mandas, una carta que escribes, pero que a lo mejor ni la mandas, pero que te ordena la cabeza, que proporciona un relato mejor al caos de tu vida, que le da como una apariencia de destino. Desde luego está comprobado que la escritura de estas memorias, eso está comprobado, que ayuda muchísimo, ¿no? Sí, la escritura esa de urgencia ante el dolor creo que es una herramienta muy beneficiosa.